Hola, ¿cómo me les va? ¿Qué tarde, qué día intelectual hemos tenido? Tenemos un temazo. Ustedes saben que dentro del contexto de estudiar el tema de justicia constitucional, el tema de esa tutela que hace ese juez constitucional, donde se plantea los mecanismos para hacer efectiva, para que ese texto constitucional no solo quede como letra hermosa, bien redactada, sino que además sea letra viva que se conecte con toda la sociedad, se generan, y ustedes han conocido diversos mecanismos. Tienen diversos mecanismos de tutela, el clásico control concentrado, control difuso, pero algo súper interesante que ocurrió en Venezuela fue la creación de un mecanismo técnico-procesal, el recurso de interpretación. Ese recurso de interpretación ha tenido algunas personas que han atribuido muchas virtudes a ese recurso, otros que son un tanto más críticos. Precisamente un análisis técnico sobre ese recurso de interpretación y cómo ese recurso de interpretación podría generar mutaciones constitucionales es la conversación de la tarde de hoy. Para ello buscamos a alguien que manejara todas esas aguas, que tuvieran un claro conocimiento de las categorías procesales, pero que además tuviera un conocimiento de la visión tanto de derecho constitucional como de derecho administrativo. Y la buscamos hasta el otro lado del Atlántico. Nos fuimos hasta España, Toledo, y conectamos con la profesora María Conchita Mulino, conocida en los bajos fondos como sencillamente Conchita. Pero ¿quién es esa persona con quien conversaremos hoy en la tarde? Un breve contexto. Es abogado de la Católica Andrés Bello, eh, además tiene título especialista de Derecho Procesal por la misma universidad, título de especialista de Derecho Administrativo. Yo tuve el privilegio de tenerla como compañera de ese posgrado. También de la Universidad Católica Andrés Bello. En su aspecto, aparte tiene un magíster en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad de Carabobo. Como experiencia laboral, trabajó de la mano del profesor, del magistrado Aníbal Rueda, en la Corte Suprema de Justicia, en la Sala de Casación Civil. Fue integrante del equipo técnico de modernización de la Corte Suprema de Justicia. Ha tenido experiencia en la administración pública, tanto estatal como municipal en Carabobo, y además ha tenido una importante experiencia docente, ya sea en la Universidad de Carabobo, en la Facultad de Administración, como en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, también en la Universidad José Antonio Páez, profesor de posgrado en la Católica Andrés Bello, con la materia que le encanta, que es casación civil. Conchita, no te queremos quitar ni un segundo más, queremos escucharte. Gracias, Julio. Okay. Muchísimas gracias, Julio. Debo agradecer tanto a la Fundación Universitas como a Belén Ramírez de FUNEDA la oportunidad de compartir este tema que me apasiona tanto más que la casación civil. Y agradeciendo, por supuesto, a la cantidad de alumnos que estoy viendo que se están conectando. Y yo sé que es bien difícil conectarse desde Venezuela, la dificultad que se tiene desde Venezuela de la conexión, por lo tanto lo agradezco muchísimo. Para empezar este tema, bueno, me han pedido que puedo compartir con ustedes lo que es la presentación. Lo que voy a desarrollar en esta videoconferencia tiene que ver con un tema que vengo desarrollando, una investigación que he venido desarrollando en el doctorado que estoy elaborando, que estoy realizando en la Universidad de Carabobo bajo la tutoría del doctor Fran López, titulada Las mutaciones originadas en las interpretaciones vinculantes de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en el periodo entre el año 2000 al 2018. Esto tiene que ver con la facultad que tiene la Sala Constitucional contemplada en el artículo 335 de interpretar con carácter exclusivo lo que serían las normas constitucionales, y el detalle es que el artículo 335 establece la vinculación de esos alcances y sentidos que establezca la Sala Constitucional para las otras salas del Tribunal Supremo de Justicia, así como para el resto de los tribunales. Esta videoconferencia la voy a desarrollar desde 4 aspectos, 4 puntos que ustedes lo van a ir observando. Primero, ¿cuál es el objeto de esta investigación? ¿Cuál fue la duda que me planteé para desarrollar toda esta investigación? La metodología empleada para su desarrollo.
Voy a esbozarle los resultados cuantitativos obtenidos a través del análisis de todos los recursos interpretativos del año 2000 al 2018. Y por último, lo que es más interesante, es cuáles han sido realmente los alcances y sentidos que le ha dado la Sala Constitucional a las normas y cómo eso incide en nuestra normatividad, en nuestro día a día. Esta videoconferencia va a tratar 4 aspectos: cuál es el objeto de estudio, cuál fue la metodología, cuáles los resultados cuantitativos y cuáles han sido los alcances y sentidos dados a esa norma, que es el análisis cualitativo, tratando de desarrollar estos 4 aspectos en los 25 minutos que muy gentilmente me ha dado FUNEDA y Universitas en esta videoconferencia. En cuanto al objeto del estudio, se concreta a la pregunta siguiente: ¿cuál de las sentencias interpretativas emanadas de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela en este periodo de análisis generó mutación en la Constitución? ¿Qué cambios ha producido las normas constitucionales? ¿Y cuál es realmente el texto constitucional vigente? ¿Qué es lo que más alarmaba? Sí, a raíz de todas estas interpretaciones que ha hecho la Sala, ¿cuál es realmente la Constitución que tenemos o que está vigente en nuestro entorno? Para determinar esto, partiendo de las sentencias interpretativas declaradas procedentes por la Sala Constitucional sobre los alcances y sentidos dados a las normas constitucionales interpretadas, con la finalidad no solamente de poner en evidencia cómo esos recursos inciden, condicionan o modifican nuestra realidad jurídica y la normatividad constitucional venezolana, sino también poder visibilizar en un texto único todas estas interpretaciones, que creo que al final de esta ponencia los va a asombrar tanto como me fue asombrando a mí a medida que fui desarrollando el tema de investigación. En cuanto a la metodología utilizada para el desarrollo de la investigación, por supuesto, como el objeto de investigación está constituido por las sentencias dictadas en los recursos de interpretación, tuve que acudir a la fuente originaria, es decir, al Tribunal Supremo de Justicia y la base de datos del Tribunal Supremo de Justicia. De esa base de datos que hicimos, buscamos día a día, año a año, y por supuesto, sacando de día a día por mes, todos los recursos de interpretación que habían sido interpuestos ante el Tribunal Supremo. Al encontrar en alguna de esas bases de datos un recurso de interpretación interpuesto, extraíamos la siguiente data. Elegimos la data referida a quién eran las partes que interponían el recurso, el número de expediente como fue identificado por la Sala Constitucional, la fecha de interposición de recurso, la fecha de decisión, fecha en que se publica la sentencia, quién es el ponente, porque vamos a ver que aquí comienza a aparecer algo que es las ponencias conjuntas en la Sala Constitucional, sobre todo a partir del año 2013, y lo más importante era cuál es el artículo o los artículos sobre el cual el solicitante planteaba la solicitud, valga la redundancia, de la interpretación, del establecimiento del alcance y sentido. Luego, ubicamos ese artículo en la estructura constitucional, es decir, para ver a qué título pertenecía ese artículo, y por último, en la data que tomamos era el dispositivo de la decisión, si era admisible, inadmisible, procedente, improcedente, la perención, la extinción, independientemente de la decisión que haya tomado la sala. Toda esta data la vertimos en una tabla Excel año a año, y tenemos entonces una tabla Excel desde el año 2000 hasta el año 2018, todos los recursos de interpretación que fueron interpuestos ante la Sala Constitucional. Con la información recabada, originé una base de datos propia, y esta base de datos propia que nos permitió identificar la cantidad de recursos de interpretación interpuestos y si el solicitante era un particular o si el solicitante actuaba como funcionario público. Es importante, vamos a ver después en la cuantificación cómo se refleja la diferencia entre que es particular o funcionario público. ¿Quién es el ponente? Con la aparición de esta figura de la ponencia conjunta. La fecha de interposición de la solicitud y la fecha de publicación de donde vamos a obtener el lapso para dictar sentencia.
Y eso nos permitió sacar el lapso promedio de años. En el año 2004, 2005, 2006 hay un promedio para dictar sentencia, 150 días, 176 días, 250 días. Vamos a ver que hay casos de recursos de interpretación que se dictan en un solo día, en 2 días o en 5 hábiles, que realmente van fuera de lo que son los promedios del año en la toma de decisión. Identificar cuáles son los artículos, objeto de los recursos de interpretación y cuáles son los títulos que originan mayores dudas, si pudiéramos llamarlas así, o solicitudes de interpretación, el dispositivo en cada caso de la sentencia y si había sido publicado o no la sentencia de haber sido declarada procedente en la Gaceta Oficial. Porque a partir del año 2004, a mediados del año 2004, la Sala Constitucional indicó que las declaratorias de procedencia de los recursos de interpretación debían ser publicados en Gaceta Oficial. Por último, vamos a plasmar en un cuadro comparativo lo que sería el artículo originalmente, como está redactado en la Constitución. En una segunda columna lo vamos a ver en la presentación, cuál es la sentencia referida a esa interpretación y cuál ha sido el alcance y sentido que la Sala Constitucional, a través del recurso de interpretación, le ha dado a esa norma constitucional. Esbozado así el objeto y la metodología empleada, vamos a comenzar por dar algunos resultados cuantitativos de esta investigación. De esta base de datos propia que podemos obtener, como les digo, de la página inicial del Tribunal Supremo de Justicia y de la Gaceta Oficial, tenemos un dato interesante allí. Hubo un solo caso de los recursos de interpretación declarados con lugar que no lo ubicamos en la página oficial del TCJ, pero sí lo pudimos ubicar en las gacetas oficiales. A esto aquí debo darle las gracias a mis compañeros abogados de la Alcaldía de San Diego, que fungieron como auditores para revisar gacetas desde el año 2000 hasta el año 2018 en físico para cotejar si efectivamente habían o no sido publicadas o en los casos que no se había ordenado la publicación, si de todas maneras estaban allí y pudimos conseguir una de las sentencias publicadas en Gaceta que no aparece en la página del TCJ. Es decir, pudimos hacer entonces cotejar entre página del TCJ y Gaceta Oficial. Pero ¿cuáles son estos resultados? Primero los cuantitativos. Observamos que en el periodo que va desde el año 2000 hasta el año 2018, se han interpuesto un total de 493 recursos de interpretación. Allí debo hacer la acotación que en el año 2000 no se interpuso ningún recurso de interpretación. El primero es interpuesto en enero del año 2001, pero el estudio abarcó desde el año hasta el año 2018. De estos 493 recursos de interpretación, 365 de ellos han sido interpuestos por particulares y 128 por funcionarios públicos. Vemos una diferencia sustancial entre lo que es interpuesto por particulares y cuáles han sido interpuestos por funcionarios. Total de 423 recursos de interpretación, se han declarado procedentes 66, lo que equivale a un 13% de la totalidad interpuesta. Pero debemos acotar que de estos 66 recursos de interpretación declarados procedentes por la Sala Constitucional, 3 de ellos no están referidos a normas constitucionales y a pesar de ello la Sala Constitucional los declaró procedentes. Estos 3 que no están contemplados en la Constitución están referidos al artículo 29 del decreto sobre el Estatuto Electoral de la Asamblea Nacional Constituyente del año 2000, al artículos 4 y 5 del decreto de remuneración de altos funcionarios de estados y municipios, el artículo 57 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Por lo que realmente sobre normas constitucionales existen 63 recursos de interpretación declarados con lugar o procedentes, donde se han establecido alcances y sentidos a normas constitucionales, les digo en el periodo hasta el 2018. De estos 66 recursos, pudimos detectar que 32 de ellos corresponden a solicitudes interpuestas por los particulares y 34 de ellos a funcionarios públicos. Fíjense que hay una diferencia porcentual evidente allí, porque los particulares interpusieron casi 364 recursos
y fueron decididos favorablemente 32, lo que es un 8% entre lo interpuesto y lo decidido. En cambio, en el caso de los funcionarios públicos, han interpuesto 128 recursos decididos, 34 favorables, es decir, 26%, que eso implica o que los funcionarios públicos saben más que los abogados particulares, para no caer en mayor detalle, o que a los funcionarios públicos les deciden el recurso de interpretación 3 veces más que los particulares, a los abogados particulares. En cuanto a los dispositivos de los recursos de interpretación interpuestos ante la Sala Constitucional en el periodo de análisis, vemos que también hay un detalle. 45% de esos recursos interpuestos fueron declarados inadmisibles, es decir, no cumplen los requisitos de admisibilidad, lo que pudiera estar llamando la atención sobre el conocimiento o no para la interposición del recurso. Eso equivale a casi 224 recursos de interpretación interpuestos. Y un 12% implica una declaratoria de incompetencia. Si sumamos los porcentajes, casi el 60% de los recursos interpuestos son rechazados por incompetencia y por admisibilidad. Eso equivale casi a un 58-60% de los recursos interpuestos. Y ya habíamos dicho que el 13% que fue declarado procedente. El resto de las solicitudes son rechazadas por falta de legitimidad, por prejudicialidad, por negarse a la interpretación, por extinción de la instancia, por perención de la causa, bueno, son rechazadas por distintas circunstancias. En cuanto a la data sobre los títulos de la Constitución que generan mayor solicitud de interpretación, vemos que la mayor cantidad de recursos de interpretación la vamos a encontrar entre el título 3, título 4 y título 5 de la Constitución, es decir, de los derechos de los ciudadanos, los derechos humanos, del poder público y de la organización de los poderes públicos, que agrupa el 80% de las solicitudes de recursos de interpretación. Vemos que en cuanto al título tercero, hay 174 solicitudes interpuestas, pero la sala interpretó solo 18 artículos de este título. En cuanto al título 4 del Poder Público, donde existen 85 solicitudes de artículos de este título de interpretación, la Sala Constitucional interpreta 12. En cambio, cuando vemos en el título 5 de la Organización del Poder Público Nacional, que pareciera que es lo que más preocupación genera en la Sala Constitucional, de 130 solicitudes se interpretan 26 artículos. Si vemos percentualmente, se interpusieron 174, en el título 3 se resolvieron 18, es un 10%, en el título 4 es un 14%, pero cuando hacemos referencia al título 5 estamos hablando de un 20% entre la solicitado y los artículos interpretados. Es decir, que el mayor interés lo vamos a encontrar centrado o centralizado en el título 5 de la Organización de los Poderes Públicos Nacionales. Al inicio de la investigación yo pensé que el título que iba a generar mayor interpretación y mayor duda era el título 3, que contempla más la libertad ciudadana que la organización de los poderes. En cuanto a los artículos interpretados, de estos recursos de interpretación, vemos que se interpretan un total de 73, porque hay recursos que interpretan varios artículos. Aquí los tengo clasificados. En el título 1 está la interpretación del artículo 6, en el título 2 se interpreta el artículo 12, en el título 3, ya habíamos dicho, hay 18 artículos interpretados, aquí están referidos. Sobre todo, llamo la atención sobre el artículo 67 y 68, porque tienen el artículo 67 y 68 3 recursos de interpretación. En el título 4 tenemos 2 artículos interpretados, en el título 15, 26 artículos interpretados, en el título 6 del sistema socioeconómico, 2, el 302 y el 304, en el título 9, casualmente en la conferencia que termina estaba haciendo referencia un poco, en el título 8, perdón, de la protección de esta Constitución, sobre todo el artículo 139, profesor Ruder Carías, se interpretan 3 artículos. En el título 9 de la reforma constitucional hay interpretaciones a 5 artículos, y luego en el título de disposiciones transitorias, 4 disposiciones transitorias son interpretadas. Aquí también conseguimos un detalle, es que entre el año 2001 y 2008 las interpretaciones eran muy coherentes conforme a los principios que inspiran el Estado de Derecho democrático muy constitucional. Donde comenzamos a ver como un desfase entre la Constitución y las interpretaciones,
la vamos a encontrar posterior al 2009 y con mayor énfasis, y ya lo vamos a ver a partir del 2013. Ya van a ver algunos detalles que por razones de tiempo solamente traigo algunas interpretaciones como las vamos a ver a continuación. Entonces, aquí queda reflejado lo que son el análisis cuantitativo de estos recursos de interpretación que nos dan unos datos interesantes de cómo ha sido tramitado procesalmente este recurso. En el análisis cuantitativo, que llamo, bueno, las mutaciones o las transformaciones informales de la norma, que es lo que mayor interés genera porque lo podemos visibilizar en un solo contexto, el método que utilicé aquí es establecer en un cuadro cuál es la norma interpretada, su redacción constitucional, indicar cuál es la sentencia y cuál es su modificación, para que podamos ir, por supuesto, viendo cuál es el alcance y sentido que la Sala Constitucional otorgó a las normas. Sobre esta yo extraje casi de las 63 recursos de interpretación, hay 30 interpretaciones que considero que están fuera del usual, fuera del contenido normal de la literalidad de la norma constitucional. Las otras es un poco esclarecer el alcance y sentido de lo que literalmente se indica en la norma. Escogí 12 o 13 por razones del tiempo, las vamos a ir analizando y gracias a que podemos aquí compartir la pantalla podrán ir ustedes visualizando. El primer caso que les traigo, la solicitud de interpretación del artículo 6 de la Constitución. Es una sentencia publicada el 3 de febrero del 2009. Aquí no le seguí un orden ni de publicación, sino a medida que me iban llamando la atención para esta conferencia. La solicitud que es interpuesta está referido al alcance y sentido del artículo 340, 345 y por supuesto el artículo 6 de la Constitución, que fue el que ameritó la interpretación de la Sala Constitucional y tiene que ver con la solicitud de enmienda constitucional del entonces presidente Hugo Rafael Chávez Frías en el año 2009 y sobre todo por la característica de alterno que estaba establecido, o que está establecida, perdón, en el artículo 6 de la Constitución. Fíjense que el artículo 6 establece que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, entre sus características, es el alternativo. En esta sentencia, donde Federico Andrés Black interpone la acción publicado el 3 de febrero, su fecha de interposición fue en el 2008, no fue publicada en Gaceta Oficial esta sentencia. ¿Qué indica la Sala? El principio de alternabilidad exige es la posibilidad periódica del pueblo de escoger a sus mandatarios o representantes y que esa posibilidad de escoger periódicamente no se ve afectada por una reelección indefinida. Y por lo tanto, hay un alcance y sentido de la norma donde me establecen que el principio de alternabilidad es la posibilidad periódica de escoger mandatarios o representantes y por lo tanto la reelección indefinida no afecta la característica de alternativo que establece el artículo 6 de la Constitución. El artículo 231 fue objeto de recurso de interpretación. La sentencia fue publicada el 9 de enero del 2013. Fíjense la fecha, el 9 de enero del 2013, cuando debía juramentarse el presidente Chávez para su tercer periodo, el 10 de enero del 2013. Por supuesto, la solicitud se refiere a la interpretación del artículo 231 y así la formalidad de la juramentación previa para el 10 de enero del 2013 constituye no una formalidad sine qua non para que un presidente reelecto continúe en el ejercicio de su función. ¿Qué estableció la Sala sobre este artículo 231? Es un recurso interpuesto por Marielis Darpino, y aquí vemos que aparece esta figura, la ponencia conjunta. Es decir, nadie se atribuye a la ponencia, sino que los 7 magistrados decidieron realizar esta ponencia. No fue ordenada su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, a pesar de que es posterior al año 2004, cuando se comenzaron a publicar las sentencias en Gaceta. ¿Y qué es lo que dice de este caso? Que en el caso de reelección existe continuidad administrativa de los poderes públicos y de preservación de la voluntad popular, por lo que no es necesaria una nueva toma de posesión mediante juramento ante la Asamblea Nacional, en su condición de presidente reelecto, en virtud de no existir interrupción en el ejercicio del cargo. Esto es producto del recurso de interpretación. Y bueno, ya todos sabemos que
como no hubo necesidad de juramentarse, el vicepresidente tomó posesión del cargo del presidente, Nicolás Maduro. El artículo 227 constitucional, objeto de recurso de interpretación, sentencia publicada el 15 de diciembre del 2016, fíjense, ya estamos dentro de los parámetros de una nueva Asamblea Nacional a partir de este año 2016, de enero. La solicitud se refiere al contenido y el alcance de la redacción del artículo 227 en cuanto a no poseer otra nacionalidad para poder optar al cargo de presidente de la República. En este caso, la Sala señala en la decisión algo que escapa a lo que es el recurso de interpretación, y de la sentencia indica textualmente que el ciudadano Nicolás Maduro, al ostentar la nacionalidad originaria y no poseer otra nacionalidad, así como no haber optado a ninguna otra, al momento de postularse para la elección como presidente ni durante el ejercicio del mandato, se concluye que el presidente cumple con las exigencias del artículo 227. Pero una vez que hace esta afirmación en la sentencia, considera que es necesario interpretar el artículo 40. Y el artículo 40 de la Constitución es interpretado bajo esta ponencia del magistrado Juan José Mendoza, en la que se señala que el presupuesto de nacionalidad venezolana originaria es única y excluyente, y por ende, los venezolanos estarán obligados a abstenerse de optar a otra nacionalidad, o si es el caso, a renunciar a la otra nacionalidad, u otras que ostenten para poder participar en la elección o en la postulación del cargo. Es decir, yo puedo tener otra nacionalidad, pero tengo que renunciar a esa otra nacionalidad antes de la postulación ante el Consejo Nacional Electoral. El artículo 237, que fue objeto de recurso de interpretación, fecha de publicación de la sentencia, 11 de enero del 2017. Esta sentencia es la parte solicitante, Nicolás Maduro, en la cual le pregunta a la Sala Constitucional si él debe presentar la memoria y cuenta ante la Asamblea Nacional, conforme a lo que está establecido en el artículo 237. Vemos que aquí la ponencia es de la magistrada Gladys Gutiérrez, y fue decidida en un lapso de 5 días, es decir, fue interpuesta el 7 de enero y sentenciado el 11 de enero. ¿Qué señala la Sala en este caso? El presidente de la República, dada la imposibilidad de llevar a cabo el mensaje anual, que da cuenta de los aspectos, por supuesto, de su gestión del año inmediatamente anterior ante la Asamblea Nacional, que se encuentra en desacato, deberá entonces presentarla ante el Tribunal Supremo de Justicia en transmisión conjunta de radio y televisión para la mayor difusión. En este mismo sentido de la presentación de la memoria y cuenta, el entonces vicepresidente de la República, Tagle Samit, solicita la interpretación del artículo 244. También es sentenciada en un lapso de 5 días, es publicada el 24 de febrero del 2017. Y en esta sentencia, que indica la Sala que ante la obligación de los ministros de presentar, por supuesto, la memoria y cuenta ante la Asamblea Nacional, bueno, la memoria ante la Asamblea Nacional, ante la Contraloría, y dada la imposibilidad de llevar a cabo el mensaje anual que dará en cuenta los aspectos políticos, económicos de la gestión inmediatamente anterior, la llevarán a cabo ante el Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, en el mismo sentido que a Nicolás Maduro, los ministros presentarían su memoria ante el Tribunal Supremo de Justicia. Esto en un recurso de interpretación de la norma constitucional. Vemos otros casos. Recursos de interpretación del artículo 187, 222 y 223 de la Constitución. En este caso, la solicitante del recurso, que fue decidido en 13 días, publicada la sentencia el 1 de marzo del 2016. Vean la fecha, 1 de marzo del 2016, la Asamblea Nacional se instala en enero del 2016. Y la duda razonable es si la Asamblea Nacional puede ejercer el control parlamentario sobre todas las ramas del poder público, si realmente podía designar la comisión especial para el nombramiento de los magistrados principales y suplentes, que fueron designados el 23 de diciembre del 2015, y que se pronuncie sobre la ley de comparecencia de funcionarios y funcionarios públicos, porque las exigencias de control parlamentario están paralizando lo que eran las funciones de las otras ramas del poder. Sobre este recurso de interpretación, la Sala Constitucional establece una
alcance y sentido de la norma, estableciendo que el control parlamentario o las competencias establecidas para la Asamblea Nacional se pueden ejecutar por la Asamblea Nacional mientras no limite la actuación del funcionamiento del Estado. Es lo primero que señala en el recurso de interpretación. Y, interpretando el numeral tercero, en cuanto al ejercicio de funciones de control sobre el gobierno, establece que la Asamblea Nacional puede ejercer funciones de control sobre el gobierno en la Administración Pública Nacional del Poder Ejecutivo, lo cual ejercerá con la debida coordinación con el vicepresidente ejecutivo, para encauzar la pretensión de ejercicio del referido control, y no sobre el resto de los poderes públicos, ni judicial, ni ciudadano, ni electoral. En ejercicio de las labores de control parlamentario debe ceñirse a la juridicidad y evitar entorpecer el normal funcionamiento de los poderes. Y como de esto, como remate, señala que las Fuerzas Armadas podrán ser objetos de control político por parte de la Asamblea Nacional, pero solo a través de su comandante en jefe, el presidente de la República, cuando éste presente el mensaje anual a la Asamblea. Es el momento que podrá llevar a cabo el control. Este artículo 187 de las competencias de la Asamblea Nacional también fue objeto de interpretación en una sentencia el 20 de enero del 2017, solicitada en este caso, si ustedes ven, por el presidente Nicolás Maduro, bueno, 2017, sí, todavía era presidente. En un lapso de decisión de 2 días, resuelve la Sala Constitucional este recurso de interpretación. Y la solicitud es interpuesta porque el Ejecutivo decide o tiene la iniciativa de trasladar los restos mortales de Fabricio Ojeda al Panteón Nacional, pero sin la autorización de la Asamblea Nacional. La Sala Constitucional a este respecto establece que ciertamente es competencia de la Asamblea Nacional acordar los honores del Panteón a venezolanos y venezolanas ilustres. Pero como ya había referido en la decisión anterior que no podía entorpecer la actuación y funcionamiento del Estado, esta decisión podrá tomarse por el presidente de la República y delimitar la actuación del funcionamiento del Estado. Los honores del Panteón Nacional a venezolanos ilustres que hayan prestado servicios eminentes a la República, transcurridos 25 años, podrán acordarlo el presidente de la República. Es decir, si se considera que la Asamblea Nacional, al no acordar los honores, eso entorpece el funcionamiento del Estado, puede acordar entonces el presidente de la República, en la interpretación que hace la Sala Constitucional, sentencia que no fue nada su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. El artículo 191, como les digo, nada más les traigo 13 o 14 ejemplos de los 30 que habíamos obtenido. Artículo 191, sentencia publicada, fíjense esta, 31 de marzo del 2014, nos vamos un poquito más atrás. Es una sentencia dictada en 4 días. Este es el caso en que María Corina Machado, como diputada de la Asamblea Nacional, tomó la palabra en la OEA a través de la silla de Panamá, que le fue cedida por el embajador de Panamá. Se solicita la interpretación del artículo 191, que es el de la prohibición de los diputados de aceptar o no cargos públicos. Esta es una ponencia conjunta y la parte solicitante de este recurso de interpretación, que es un poco extraño también, es un grupo de ciudadanos electores del municipio Baruta y en defensa de los intereses colectivos del resto de los habitantes del municipio Baruta. En este caso, en un lapso de 4 días, desde el momento de intervención, la Sala Constitucional establece que los diputados de la Asamblea Nacional no pueden aceptar o ejercer cargos públicos, sea en forma permanente o alterna, sin perder su investidura. Porque en el caso de María Corina Machado, habló 10 minutos desde la silla de Panamá y se consideró que había aceptado un cargo público de ese país. El artículo 285, también una sentencia publicada el 22 de diciembre del 2014. En 3 días el lapso de decisión. La solicitud la hace Diosdado Cabello en su carácter de presidente de la Asamblea Nacional para ese momento. También fue una ponencia conjunta, los 7 magistrados, sin por supuesto ningún voto salvado. Y la Sala Constitucional interpreta el artículo 279, que era sobre la designación de los miembros del Consejo Moral republicano, es decir, los miembros del Poder Ciudadano.
Esta sentencia no fue ordenada su publicación en Gaceta Oficial. ¿Y qué decide la Sala Constitucional a este respecto? Decide que en este particular caso de la decisión o de la designación de los miembros del Consejo Moral Republicano, en caso de no haber sido convocado el comité de evaluación, que efectivamente fue lo que ocurrió, de postulaciones del Poder Ciudadano dentro del plazo de 30 días, y por mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de los diputados presentes en la sesión parlamentaria que corresponda a la designación del titular. Es decir, para ese momento, los diputados oficialistas no llegaban a las 2/3 partes, pero sí llegaban a la mitad más uno. No sé si recuerdan el 98, el 99, los diputados. Entonces se solicita la interpretación para la designación de los miembros del Consejo Moral Republicano y la Sala acepta que al caso de no haber convocado el comité de evaluaciones, entonces la designación sería con la mayoría absoluta de los diputados presentes en la sesión parlamentaria que corresponde. Un caso similar ocurrió con la designación de los miembros del Consejo Nacional Electoral en una sentencia que fue dictada el 29 de diciembre, interpuesta igualmente recurso de interpretación por Diosdado Cabello, decidido en un lapso de 3 días, y se decide algo similar con respecto a los miembros del Consejo Nacional Electoral. El artículo 285. Fecha de publicación de la sentencia, 27 de junio del 2017, 14 días continuos del momento de la interposición. Fíjense en la fecha, ya está instalada la Asamblea Nacional Constituyente del año 2017. ¿Quién la solicita? El entonces defensor del pueblo, ahora fiscal general de la República, Tarek William Saab. ¿Qué le solicita? Que si el defensor del pueblo puede o tiene competencia para los actos de investigación en materia penal. Entonces ustedes recordarán las circunstancias que dan origen a este recurso de interpretación, que Luis Ortega Díaz es destituida por la Asamblea Nacional Constituyente, se nombra una nueva fiscal, y la sala, en el recurso de interpretación interpuesta por el entonces defensor del pueblo, establece en este recurso de interpretación que la Defensoría del Pueblo, conforme a la competencia constitucional antes señalada, puede tener acceso a todos los actos de investigación que cursan ante el Ministerio Público, ante los tribunales de jurisdicción penal ordinaria y penal militar, los órganos auxiliares de justicia, los centros policiales y penitenciarios, y de manera autónoma en aquellos casos que violan derechos humanos. Es decir, le da competencia en el ámbito de investigación penal para intervenir. Ya para concluir, me quedan 2, caso del artículo 339, que en la reciente conferencia estaban haciendo referencia a los decretos de excepción. Sentencia del 11 de febrero de 2016, se decide en 9 días continuos, lo interpone miembros de la organización social Consejo Comunal. Es una ponencia conjunta. ¿Qué se señala allí? Que el control político de la Asamblea Nacional no afectará la legitimidad, validez o vigencia o eficacia del decreto de excepción. El artículo 339 indica que el decreto de excepción deberá ser presentado entre los 8 días continuos siguientes a la Asamblea Nacional. Artículo 345. También fue objeto de recurso de interpretación, fecha de publicación 3 de febrero del 2009. ¿Qué es lo que se pregunta? Se pregunta si es posible ir a un procedimiento de enmienda constitucional con un contenido referido a la reelección, cuando el contenido de reelección definida ya había sido objeto de una solicitud de reforma constitucional y por prohibición expresa del artículo 345 no podía volver a ser sometido a consideración en el mismo periodo presidencial, que es lo que me establece el 345. La iniciativa de reforma constitucional que no sea aprobada no podrá presentarse a un nuevo periodo. ¿Qué indicó la Sala Constitucional en esta sentencia número 49? Ponencia Francisco Antonio Carrasquero, indica que la iniciativa de reforma constitucional que no sea aprobada no podrá presentarse de nuevo en un mismo periodo constitucional a la Asamblea Nacional, a menos que se presente por un procedimiento distinto. Es decir, no importa que sea el mismo contenido, pero como primero fue el procedimiento de reforma y ahora es el de la enmienda, entonces no encuadra dentro de la prohibición. El artículo 148. En este caso, sentencia publicada el 31 de mayo del 2017, Asamblea Nacional Constituyente, es una ponencia conjunta. ¿Qué es lo que se pregunta? Que si puede ser convocada una Asamblea Nacional Constituyente sin el referéndum consultivo.
La sala otra vez en ponencia conjunta, en esta sentencia dictada el 31 de mayo del 2017, dictada en un lapso de 22 días, que señala que no es obligante el referendo consultivo previo para la convocatoria a la Asamblea Nacional. Vemos, de hecho referencia a 15 de las interpretaciones de las 30 que tenemos, que cuando uno visibiliza en un único texto el entendimiento de las normas que ha dado la Sala Constitucional, a veces vemos con horror qué es lo que está pasando realmente en Venezuela. Cómo la Sala Constitucional se ha prestado para darle este piso jurídico o ser la faz dictatorial de este régimen que actualmente tenemos en Venezuela. O sea, con la visibilización en un texto único del entendimiento de las normas como constitucionales, como consecuencia de la labor interpretativa realizada por la Sala, podemos evidenciar la transformación informal de las normas incorporadas o como consecuencia de los recursos interpretativos de la Sala Constitucional. Al menos los artículos que hoy reseño, más que una mutación constitucional en el sentido doctrinario, porque la mutación constitucional, conceptualmente hablando, es la manera de flexibilizar la supremacía constitucional y ajustarla a nuestras realidades, siempre cuando se haga con fundamento a los principios y valores que inspiran en la Carta Magna, a los principios democráticos y de Estado de Derecho. En el sentido doctrinario, este artículo 335 ha venido siendo más bien una transfiguración a nuestra Constitución, ha sido implementada, transfigurando la Constitución y debilitando más bien el Estado de Derecho previsto en nuestra Carta Fundamental, que es el límite a esa facultad interpretativa. Los límites a la facultad interpretativa es precisamente lo que serían los principios constitucionales. Deja en suspenso la pregunta de quién vigila a los vigilantes, cuyo resultado tiende hacia la alteración de la Constitución en tal medida que a veces no podemos saber si estos criterios son realmente algunos preceptos vinculantes de conformidad a lo establecido en el artículo 335 de la Constitución. Se pone así en evidencia una práctica de hacer excepciones a la norma constitucional por razones políticas y permitir el uso del recurso de interpretación por el Poder Ejecutivo como un dispositivo jurídico para materializar el ejercicio de gobierno, prescindiendo de la participación o control político del Poder Legislativo. Fíjense que sobre este punto de hacer excepciones a la norma constitucional, el día de hoy la Asamblea Nacional acordó que objetar, hacer un llamado de atención a la sentencia dictada el 22 de abril por la Sala Constitucional de este año 2020, donde autorizan al Poder Ejecutivo a la designación del Procurador General de la República, Reinaldo Muñoz, creo que es el apellido del Procurador General de la República, sin el acuerdo de la Asamblea Nacional. Es decir, seguimos haciendo excepciones por razones políticas y como un mecanismo de dar el piso al Poder Ejecutivo para prescindir del control parlamentario. Todo esto, evidentemente, mina la confianza pública en el proceso constitucional y, por ende, en la seguridad jurídica. Y, lamentablemente, me hace visibilizar que pareciera que la verdadera cara o faz dictatorial de este régimen la tenemos en la Sala Constitucional, lamentablemente la Sala Constitucional, y que le da el piso al Poder Ejecutivo. Gracias. No sé si hay alguna pregunta. Traté de ajustarme a lo que era el tiempo establecido. Bueno, dejamos en sala, hacemos referencia que nos visitan algunos profesores. De hecho, vemos por ahí al profesor de la Católica, Alfredo Abou Hassan. Además, vemos al profesor Sergio Brown Celino, desde Chile. Veo por ahí al profesor Ramón Escobar León. También Sergio Brown, sí, los saludo. Igual al profesor Ramón Escobar. Y la profesora Tamara Adrián, quien ha colaborado con nuestros congresos internacionales allá en Margarita. Y vemos aquí que ingresó mi compañera diputada, el profesor Francis Guasawi. Entonces, ahí seguramente hay muchos comentarios de personas que se conectan desde diversas partes. Conchita, por ejemplo, Emperatriz Rodríguez se conecta, no indica el sitio, pero te saluda. Neri Lorena te saluda también. José Luis Varela Zambrano desde Mérida.
Fidel Castillo te manda saludos, mi querida y admirada profesora María Molino. Ajá, vemos también a María Barguilla, te saluda desde Caracas. Agustina Ordaz Marín te indica excelente metodología, agenda. Esperemos, da gracias a Dios que tuvo buen internet. Qué bien por ti. Sí. Neri Lorena Ríos. Saludos a mi querida profesora Conchita Molino desde Caracas. Excelente trabajo realizado por la profesora. Saludos desde Santiago de Chile y felicita la labor que está haciendo FUNEDA y Universita. Ana del Rocío Veloz saluda desde Ecuador, de manera que tienes audiencia iberoamericana. Tengo alumnos por todos lados. Y muchos saludos a José Loaiza, alumno de la Carabobo, muy especial, soy madrina de su promoción. Están ahí haciendo, estamos recogiendo las preguntas que llegan desde okay. YouTube y las preguntas que están haciendo aquí en la sala de nuestra aula virtual. Okay. Además, Irma Lovera desde Barcelona, España. Wilmer Pereira Arcaya desde Falcón. Luis Alberto dice desde Chile. Aquí hay un comentario lo hace Neri Lorena Ríos. Aparte de darte las felicitaciones, profesora Conchita, pregunta: ¿considera conveniente modificar el artículo 335 de la Constitución y eliminar el carácter vinculante de los criterios interpretativos, en este caso de la Sala Constitucional? Y bueno, un saludo a Neri. Neri, sí. En el caso, la experiencia que he podido visibilizar a través de esta investigación, estos 18 años, sí vimos unas connotaciones que los recursos de interpretación dictados entre el año 2000 al 2007, 2008, mantenían como criterios en base a los principios constitucionales o desarrollo de los principios constitucionales. A partir del 2009 que comenzamos a ver ese desfase. Pero en la Constitución del 61, el recurso de interpretación estaba limitado a la sala político-administrativa. Y recuerdo, desde mi trabajo en la Corte Suprema, en una oportunidad con la doctora Josefina Calcaño de Telmelta, en un recurso de interpretación, dijo que era muy difícil realmente interpretar la norma con ese carácter genérico y la idea era que debía restringirse lo más posible. Igualmente recuerdo un comentario del magistrado Carlos Trejo Padilla. Trejo Padilla señalaba que Dios nos cuidara de dejar en manos de algunos pocos magistrados la interpretación de la norma constitucional. Yo creo que debemos revisar este artículo 335 y realmente ese carácter vinculante del recurso de interpretación en cuanto a ese alcance y sentido es preocupante, más cuando no tenemos tan afianzados nuestros principios democráticos, nuestro Estado de Derecho y nuestros principios democráticos. Realmente esa pregunta de quién vigila a los vigilantes da temor cuando vemos esta redacción del artículo 335, que creo que debería ser objeto de una reforma en vista de la experiencia que hemos recabado a través de estos 18 años. Aquí hay otros comentarios. De hecho, un saludo desde Argentina, Manuel Venero. Saludos a mi querida profesora, amiga y colega desde Buenos Aires, Argentina. Muchas saludos. Rafael Villavicencio hace una pregunta. ¿Cuál sería la diferencia entre interpretar y mutar? Es decir, ¿cuándo la búsqueda de los valores que subyacen a la forma se vuelve una distorsión de la institución jurídica? Ok, voy a aclararle los puntos. Cuando hablamos de interpretación es establecer el alcance y sentido de la norma. La mutación constitucional es una transformación informal de la norma permitida por la doctrina, no es algo malo. Para empezar, de repente se oye la mutación como si una mutación a algo terrible. No, la mutación es un mecanismo de flexibilización entre lo que es el principio de supremacía de la norma constitucional y nuestra realidad, para hacer que se acerque esa norma constitucional a nuestra realidad cuando tenemos mecanismos de modificación normativa que no son tan ágiles, tan expeditos. Es decir, para poder modificar una norma constitucional, nosotros debemos ir a un procedimiento de enmienda, de reforma o de asamblea que lleva unos procedimientos. Entonces, para evitar que la norma constitucional se aleje de nuestra realidad,
La mutación es la transformación informal de la norma a través de los mecanismos de interpretación, es decir, vamos adecuando la norma constitucional a nuestra realidad. ¿Qué es lo que hemos visibilizado aquí? Que realmente en algunos casos, no en todos, en algunos casos, las consecuencias de los recursos de interpretación van más allá de la mutación constitucional válida dentro de lo que es la doctrina, sino que establece parámetros que al violar los principios fundamentales del derecho, los principios fundamentales democráticos que inspiran la Constitución, entonces pueden caer en algo que no es la mutación constitucional, en algo que evidentemente lo que es transgredir la Constitución. Si vemos en los criterios que maneja la Sala Constitucional, cuando es admisible un recurso de interpretación, y te explican lo que es el recurso de interpretación, te dice que es establecer el alcance y sentido de la norma constitucional y el límite que tiene la interpretación, los principios y los valores que inspiran la Constitución. Y por supuesto que interpretar, darle ese alcance y sentido, o establecer una mutación constitucional como la transformación informal de la norma, que no queda plasmada, redactada, porque para que quede redactada como nueva norma, amerita un proceso de enmienda o de reforma, o bueno, de Asamblea Nacional Constituyente, es un mecanismo de adaptación. Es decir, Rafael, no es que sea mala la mutación constitucional, el problema es cuando la mutación la visibilizamos como violatoria de los límites propios que tiene el intérprete, o cuando es utilizada ese recurso de interpretación para establecer excepciones a la norma o vulnerar de alguna manera la norma y caigamos en una aplicación nominal de la Constitución y hasta a veces semántica de la Constitución dentro de lo que es la clasificación de Carlos, apartándonos de la aplicación normativa constitucional. Gracias. Aquí hay un comentario, Rancis Wasawi. Me disculpa la... Magistrado del Tribunal Legítimo, saludos. Saludos a mi apreciada colega y amiga María Conchita Molina. Ambos estamos en cuarentena de Madrid. Reciban mis más sinceras felicitaciones, en este caso a Funeda y Universita. Felicitaciones de Valencia. Rolando Smith dice, excelente trabajo. Saludos desde la Universidad de Carabobo, en cuarentena, pero activa. Dice Yamali Osman, saludos profesor, brillante y clara exposición. Wilmer Pereira hace una pregunta, ¿considera que la Sala Constitucional debe estar fuera del TCJ como un tribunal o una corte constitucional, pero sin formar parte de la estructura del TCJ? Bueno, esa fue una discusión que no es reciente, esa discusión data hasta del año 1992, que casualmente esa conversación con el magistrado Trejo Padillo venía por esa pregunta que yo le hice en esa oportunidad. Él me contestó que consideraba que la Sala Constitucional no debería estar ni como tribunal ni como Sala Constitucional, que la interpretación de la Constitución no se debería dar a un órgano jurisdiccional único, sino que debería estar distribuido como estaba en aquella oportunidad la Corte Suprema, en Sala de Casación Civil, que conocía materia mercantil, laboral, la Sala de Casación Penal, Sala Político-Administrativa, y eran las tres salas que teníamos, y la Sala P. Realmente el que esté dentro o fuera de la Corte Suprema, del Tribunal Supremo, no es lo importante es la competencia que vayan a ejecutar. Y pueden ejercer las competencias de amparo constitucional y siempre van a ejecutar sus competencias de la manera delimitada a lo que le corresponde. Lo que sí es preocupante es en cuanto a este recurso de interpretación, porque interpretar o darle un alcance y sentido a la norma constitucional afecta, por supuesto, a todo el sistema jurídico, o sea, afecta la normatividad diaria. Entonces, lo que yo tal vez, la pregunta sería, ¿deberíamos otorgarle a la Sala Constitucional o al Tribunal Constitucional, que dentro o fuera del Tribunal Supremo, la facultad de interpretar las normas constitucionales? Es realmente es más la pregunta que yo haría, que si está dentro o fuera de una estructura. Excelente. Vuelve esa tradicional discusión, tribunal, sala. Pero mire, aparece un gran desliga aquí. Aparece el profesor Ramón Escobar León. Indica lo siguiente. Todo lo señalado, María Conchita, en tu clara exposición demuestra que la justicia constitucional en los últimos 20 años ha sido un claro fracaso. ¿Es así? ¿Cuál sería la propuesta hacia el futuro? La propuesta hacia el futuro sería
prever una jurisdicción constitucional, pero con fundamento a los principios del Estado de Derecho, el límite al principio de la legalidad. O sea, limitarnos dentro de lo que son los fundamentos y la normatividad que está en la Constitución. No sé por qué nos cuesta tanto fundamentarnos en la norma constitucional. Eh, Tal vez yo soy demasiado, voy hacia el principio de la legalidad, tal vez por la formación en casación, que nos ajustamos mucho al principio de la legalidad, pero yo creo que pudiera haber ser un fracaso, por lo menos en la investigación sobre los recursos de interpretación, porque los alcances y sentido dados a las normas, realmente cuando uno las ve en un solo contexto, asustan. Pero si se pudieran establecer los alcances y sentidos dentro de los principios constitucionales, dentro del Estado de Derecho, con fundamento del principio de la legalidad, pudiera haber un futuro promisorio. La profesora de la Católica Andrés Bello y diputada de la Asamblea Nacional, Tamara Adrián, indica lo siguiente: estimado Ramón, con relación a la intervención anterior, de acuerdo con la pregunta, creo que la institucionalidad en la forma de elección, por una parte, y la creación de límites conceptuales sería el desideratum. Me parece que los límites deberían derivar de la limitación de la posibilidad de interpretación a los casos de conflicto de infraconstitucionalidad, es decir, conflictos de norma. ¿Cuál es su opinión, profe? Perfectamente de acuerdo con Tamara Díaz. Uno de los puntos que, junto con el tutor, el doctor Fran López, al inicio de la investigación, era tratar de identificar cuál era el principio que había inspirado, había fundamentado ese criterio interpretativo. Porque entonces, con fundamento a esa investigación, pudiéramos determinar si el alcance y sentido está acorde con los valores axiológicos de la norma constitucional. Claro, eso implicaba una investigación adicional que no la he descartado, ha sido uno de los fundamentos que creo que puede ser una investigación a futuro. Incluso actualmente conocí a un profesor, Díaz Rivero, acá en Castilla-La Mancha, donde él está haciendo el análisis de la interpretación de las normas constitucionales con fundamento a los principios y valores constitucionales. Se enfoca más hacia los valores. Entonces, ciertamente, el identificar cuáles son los principios que dan fundamento a la interpretación es lo que le puede dar el soporte a ese alcance y sentido que le den a la norma, la sala constitucional, y le dé la validez necesaria, con fundamento al principio que va a desarrollar. Si vemos en los primeros años en la sentencia de recurso de interpretación, hay muchas sentencias que fundamentan el desarrollo interpretativo de la norma y arrancan indicando el principio en el cual está fundamentada la interpretación. El principio establecido dentro de la misma Constitución, y es lo que ha dicho la Sala. ¿Cuál es el límite interpretativo? Los mismos principios establecidos en la Constitución. Gracias. Se conecta Alma Chacón desde Weston, Florida, y dice: excelente trabajo, Conchita. Vemos una intervención de Luis Alberto Rodríguez. Dice lo siguiente: en un escenario ideal, ¿cuál es la mejor forma de enrumbar la vía constitucional? ¿Reformar la Constitución o una nueva ley del Tribunal Supremo de Justicia? Bueno, en un escenario ideal, la Constitución estaría perfecta. Porque en un escenario ideal, si todos cumplimos con los principios democráticos, el principio de la legalidad, lo que aspiraría yo es que aplicaran la Constitución como está. Si la Constitución la logramos aplicar realmente como está, eso sería lo ideal. Yo no estoy muy de acuerdo con formas de la Constitución, hay tal vez alguna enmienda más puntual, pero tal vez modificación de la ley orgánica del TCJ, pero yo lo que creo que es que debemos cambiar es un poco de mentalidad y es la aplicación normativa. O sea, irnos al principio de la legalidad, aplicar normativamente la Constitución. Yo creo que la Constitución da para un buen desarrollo del Estado de Derecho tal y como está redactado. Aquí hay dos preguntas súper interesantes. Rancis Hassawi indica lo siguiente: Conchita, ¿volvemos al sistema kelseniano del legislador positivo? ¿Obligamos a la sala al self-restraint como mecanismo de contención del activismo judicial y a las interpretaciones sesgadas que rebasan los límites de la interpretación constitucional? ¿O sería cambiar nuestro sistema y migrar a un sistema puro de control difuso? Un sistema puro de control difuso no. Yo creo que podemos establecer unos parámetros de alcance y sentido
dentro de lo que son los límites de los principios, que es lo que he venido afirmando. Yo creo que dentro de lo que es el principio de la legalidad, dentro del conocimiento de principios y valores, podemos desarrollar los alcances de la norma constitucional. Excelente. Para los que toman nota y están viendo este video en diferido, sería muy interesante que conecten esta videoconferencia con la conferencia de Urosa Maggi, de la profesora Urosa, cuando habla de los sistemas de justicia constitucional en sistemas autoritarios. Chévere. Rafael Villavicencio hace una intervención, indica lo siguiente. Creo que no podríamos confiar en el juez Hércules de Ronald Dworkin. La interpretación debería ser restringir ese abanico de poder, pues de lo contrario siempre se tendrá una supersala cuya limitación será la idoneidad del magistrado de turno. ¿Qué opina, profesora? De acuerdo, de acuerdo. Si estamos llegando casi al final, nos queda un último comentario. El profesor Antonio Silva saluda, Antonio Silva Aranguren. Felicitaciones, son necesarios más estudios como este. Y antes de darte la palabra, recuerden que este espacio se da gracias al esfuerzo conjunto de la Fundación de Estudios de Derecho Administrativo FUNEDA y Universitas Fundación, que están trabajando en esta aula Bruber Carías como un espacio para conectar todos esos estudios, todas las temáticas más actuales e importantes del derecho público iberoamericano. Conchita, ¿qué sabor de boca, qué idea final quieres dejarle a tu audiencia después de habernos hecho estudio de filigrana de justicia constitucional? Bueno, que agradecerles por el tiempo que han dedicado a escucharme, agradecido por los comentarios y por las consultas y por las dudas. Si tienen cualquier otra duda o comentario, me encantaría que me las hicieran llegar, porque eso puede enriquecer mucho más la investigación hasta donde voy tendiendo. Y, por supuesto, darle las gracias de haber visto a tantos alumnos conectados, de verles las caras, que los tengo regados por todo el mundo. Ya no puedo decir que es por América, están por todos lados. Encantada de haberlos visto y que hayamos compartido este momento jurídico. Muchas gracias, Julio, a FUNEDA, a Belén, darle las gracias, a Universitas. Y bueno, ojalá sigamos compartiendo estas conferencias que son excelentes. Las he disfrutado muchísimo. Bueno, por ahora, saludos. Julio, y disculpa, sí, lo último a los profesores de la Universidad de Carabobo, sobre todo al profesor Fran López y al profesor, por ahí vi al otro profesor de la Universidad de Carabobo, a Rolando Smith. Muchas gracias, porque sé las dificultades que tienen para conectarse. Realmente que estén allí presentes. Muchas gracias a Fran Osvaldo López, que es mi tutor, además de la tesis, me ha acompañado a lo largo de esta investigación. Excelente. Chévere, no nos queda más que despedirnos. Gracias, Conchita. Gracias a la audiencia. Es un placer compartir desde donde se encuentren. Hasta luego. Chao.